El Señor les continúe bendiciendo, hermanos y hermanas. Amén. Qué bueno poder predicar la palabra del Señor una vez más. Les invito a todos a que vayamos a ella en este último día del Señor del año. Les invito a que vayamos al Salmo número 8. Dice así la palabra del Señor. Salmo número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Les invito a que nos encomendemos una vez más al Señor en oración. Amado Dios y Padre eterno, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Dios, por tu gran bondad. Te pido, Padre, que me ayudes a mí en este día tuyo a exponer tu palabra de forma clara y precisa, Dios. Ayúdame, Señor, para que mi humanidad no interrumpa, Señor, la gracia y la grandeza que tu palabra nos provee y nos brinda. Señor, que no sea un estorbo, sino un medio útil, Señor, para la predicación de tu santa palabra, para que tú le hables a tu pueblo en este día tuyo. Gracias, Señor, por todas tus bondades y todas tus misericordias que tú nos concedes. Ayúdanos a obedecerte y a serte fiel. Que tu palabra sea en nosotros viva, Señor. Señor, y que esta palabra que vamos a escuchar en esta mañana sea como una semilla plantada en nuestro corazón, que crezca, Padre, y que podamos dar fruto de ella, que la recordemos y que no la olvidemos, sino que la apliquemos y pongamos en práctica. Gracias, Dios, por tu gran bondad y misericordia que nos has dado. A ti nos encomendamos en esta mañana del día tuyo, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén y amén. Pensemos un momento en un martillo. Un martillo es una herramienta que fue creada para clavar. Ahora imaginemos que a ese martillo nunca se le usa, sino que se guarda en una caja de herramientas que tenemos por ahí y allí queda guardado. El martillo, eso no le importa, es un martillo, no está vivo, no tiene alma ni nada, ¿cierto? Pero imaginemos por un momento que el martillo tiene alma y siente. ¿Qué sentirá el martillo estando encerrado en esa caja día tras día, noche tras noche? Allí encerrado en una caja de herramientas donde nadie lo utiliza. ¿Cómo se sentirá? Seguramente él sentirá de que algo le hace falta, porque está ahí encerrado sin hacer nada. Hasta que algún día alguien abre la caja de herramientas y saca el martillo y lo cogen para romper una piedra. Y cuando rompe la piedra, el martillo se siente como que ha hecho algo, se siente emocionado, se siente feliz, porque ha hecho algo, ¿cierto? Pero siente que lo que ha hecho no es suficiente. Siente que solamente hizo algo, pero que todavía le falta mucho más. No se siente satisfecho, no se siente realizado. Como veíamos en el estudio, se siente en la nada. Se siente que es una vanidad lo que ha hecho, porque le hace falta algo. Golpear piedras no es para lo que él fue hecho, aunque bien puede usarse de esa forma. No es su uso, ¿cierto? Él no se sentirá bien. Él sentirá que le hace falta algo en su vida para poder ser feliz. Suponiendo, claro, que el martillo tiene vida, ¿cierto? ¿Cómo se sentirá él el día que alguien lo saque de la caja y lo utilice para clavar un clavo? Se sentirá como la vez que golpeó la piedra, pero habrá algo diferente, y es que esta vez él habrá hecho aquello para lo cual fue construido y diseñado. Él habrá cumplido su propósito, y al haber cumplido su propósito, él habrá alcanzado
la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es algo que todos los seres humanos buscan, pero que no encuentran. Es como querer agarrar el viento, ¿cierto? Como decía Eclesiastés. Pero esto es así porque ellos no buscan en la Biblia, no buscan en la palabra de Dios. En la Biblia se nos habla de una manera clara y precisa de qué es la felicidad. La felicidad tiene que ver con hacer aquello para lo cual fuimos diseñados, para lo cual fuimos construidos. ¿Y qué es eso? El ser humano existe para dar gloria a Dios. Esto se ve en toda la Biblia, pero en este caso en especial, en el Salmo 8, Dios se nos es presentado como el gran Señor, que es digno de toda la gloria y todo el honor. La grandeza de Dios se ve reflejada en todas sus obras. Si lo pensamos bien, veremos que es algo obvio. Es algo obvio. Pero aún así las personas no lo ven, no lo entienden, no lo comprenden. No comprenden que de todos los planetas que hay en el sistema solar, este fue precisamente en el que nos tocó vivir a nosotros, porque Dios así lo dispuso, porque Dios ha ordenado todas las cosas. ¿O será que todo lo que ha pasado y todo lo que existe será producto de la casualidad? ¿Será que seremos el resultado de la evolución? ¿Será que nos hicieron los extraterrestres? Porque todas estas cosas piensa la gente. Pero esto lo hace porque las personas no quieren reconocer la grandeza de la gloria de Dios. No quieren reconocer cuán grande es Dios que nos creó. Y como los seres humanos no quieren darle gloria a Dios, ¿qué hacen? Prefieren darse gloria a ellos mismos. Eso es lo que nuestro corazón humano hace. Entonces vemos que la gloria de Dios es un tema central en este salmo, y es debido a ella que existimos. Somos el instrumento creado por Dios para darse gloria, la obra de sus manos, la cúspide de la creación. Por eso es que el ser humano es la especie dominante del planeta, porque somos hechura suya para alabanza de su gloria. En estas cosas medita el rey David al escribir este salmo, inspirado por el Espíritu Santo. Y en esto debiéramos meditar también nosotros. Por eso a esta enseñanza en este día le he titulado La grandeza de la gloria de Dios. Y para entenderlo mejor lo he dividido en tres partes. Primero, la gloria de Dios en la creación. Luego, la gloria de Dios en el hombre. Y por último, la gloria de Dios en Jesucristo. Vayamos a la primera parte, la gloria de Dios en la creación. Ciertamente nosotros sabemos que la gloria de Dios es dada a conocer a través de todo lo que Dios ha creado. David se dirige a Dios con un nombre propio y le dice, oh Jehová. ¿Quién es Jehová? Nosotros sabemos en el original es Yahvé. Es un nombre que alude a la naturaleza eterna de Dios. ¿Qué hace? Al decir, oh Jehová, al utilizar un nombre que aluda a su naturaleza eterna, coloca a Dios como un ser superior a nosotros, que somos simples seres que nos encontramos aquí, debajo del sol, andando en esta vida que es temporal y efímera. ¿Qué implica su naturaleza? Que Dios es independiente. Por eso, oh Jehová, oh el Eterno, oh independiente. Él es independiente, nosotros no. Nosotros somos dependientes de Él. Por eso dice, Señor nuestro, porque es Señor sobre todos, todos dependemos de Él. Igual que un niño pequeño depende de su papá y de su mamá. Si un niño no reconoce que es dependiente de su padre ni de su madre, ¿qué va a pasar? Que no le va a importar lo que haga su padre. Va a ser un ingrato. Obedecerá a su padre solamente porque le toca. Pero no va a ser feliz, sino que vivirá como amargado. Como otra vez yo, otra vez lo otro. Y vivirá resentido. Porque no reconoce que él depende de su padre. Él piensa que al contrario, su padre depende de él y tiene que hacer todo lo que él diga.
porque no reconoce la dependencia que tiene de su padre. Si él reconociera que es dependiente de su padre, se asombraría de todo lo que su padre tiene que hacer por él, para que a él no le falte nada. Cómo que tiene que trabajar, cómo tiene que esforzarse para velar por él. Y entonces el niño sería agradecido. El hijo sería agradecido y obedecería a su padre con alegría. Obedecería a sus padres con alegría y entonces él sería feliz obedeciendo, si él comprendiera que es dependiente de él, de su padre. David sabe quién es Dios, por eso se asombra por todo lo que Dios ha hecho, diciendo: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Porque David está meditando en la grandeza de la gloria de Dios. La creación en sí misma declara lo grande que es Dios. Su huella digital está en todas partes en el universo. Donde quieras que tú mires, allí está la huella digital de Dios. Parece que tuviera una estampita y dijera: hecho por Dios. Solo que la gente no quiere verlo. Así como las camisas dicen hecha en China, hecha en Estados Unidos, todo lo que existe fue hecho por Dios y tiene la huella digital. La tierra es un símbolo, es una muestra de lo grande que es Dios. Toda su belleza y armonía demuestra que hubo un diseñador que lo diseñó todo para que quedara perfecto. En el cielo todo funciona en un orden establecido y todo tiene un cuidado absoluto, porque Dios lo controla todo. Por eso uno no dice: no, es que va a caer un meteorito en la tierra y va a destruirlo todo, ¿no? Porque Dios ha establecido el orden de todas las cosas. Tanto es así que nuestro planeta, aunque es muy pequeño, no le cae ningún meteorito que pueda destruirnos, como dicen que hizo con los dinosaurios, a pesar de que tiene un cinturón de asteroides ahí cerquitito. ¿Por qué? Porque después del asteroide viene un planeta grande que se llama Júpiter, que con su gravedad se absorbe todos los asteroides, todos los meteoritos se los absorben, de manera que ninguno llega a la Tierra. ¿Eso qué es? Un mecanismo que ha sido diseñado así para que eso no acontezca. Eso es una huella digital de que alguien tuvo que hacerlo. Eso no iba a ponerse así, no, que preciso en el planeta que hay vida, entonces tiene un mecanismo especial para que estas cosas no le lastimen. No, todo es por la obra soberana de Dios. Por eso es que nosotros debemos sentirnos agradecidos por Dios primeramente en cuanto a la creación. Porque vemos que en todas las cosas, aun las que escapan, las que uno no tiene ni idea, todo está bajo el control de Dios. La gente no sabe que es dependiente de Dios. Piensan que dependen de ellos mismos. Son orgullosos y por lo tanto, cuando ven la creación de Dios, ¿qué hacen? No se asombran, no les importa. Dicen: mira, unos palos por allá, pero alguien que es dependiente de Dios dice: wow, mira cuán hermosos son estos árboles que Dios ha creado y cómo los ha diseñado así, les ha dado estos colores, aquí donde nadie le va a prestar atención, pero Él sí, porque para eso lo diseñó. Entonces las personas no quieren nada, como no les interesa saber nada de Dios, ni dependen de Él, y piensan que no dependen de Él, no buscan someterse a Él, porque ellos dicen: aquí yo soy bueno, yo no necesito a Dios. Por eso buscan sacar a Dios de la ecuación. No quieren que Dios esté en sus vidas, lo buscan sacar de la sociedad. Por eso en los colegios no quieren que se hable de Dios abiertamente. Por eso en muchas partes, en muchos lugares de trabajo, no quieren que se hable de Dios, de que se haga oraciones y estas cosas, porque no quieren tener nada que ver con Él. Por eso quitan su autoridad sobre la creación y dicen: eso no lo creó Dios. Ese es el resultado de 400 millones de años de evolución. Eso resultó de eso. ¿Para qué? Si es así, ¿qué sentido tiene? Todo es producto del azar. Es mejor pensar todo es producto del azar a pensar todo es producto de uno, del cual yo dependo. Ese es Dios. Pero a tales personas que se creen que no dependen de Dios, Dios los humilla y no les concede la gracia de la verdad. Por eso David dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Aquí niños se refiere a aquellos que se reconocen dependientes de Dios, como un niño pequeño es dependiente
de su papá. Así. ¿Quién es más dependiente que un niño de pecho con su madre? ¿Qué va a ser más dependiente? Claro que es dependiente. Y como es dependiente, es a estas personas que son así, totalmente dependientes de Dios, como un niño pequeño de su mamá, a los que Dios se les da a conocer. Por eso es que Él actúa de esta manera, porque así su nombre es glorificado. Vayamos un momento a Mateo capítulo 21 y los versículos del 15 al 17. Veamos qué dice aquí. Vemos una aplicación clara de este pasaje. Dice, Mateo 21:15, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Como estas personas, los fariseos, eran personas que se creían que no eran dependientes de Dios, ellos no veían a Cristo, no veían en Cristo nada que mereciera alabanza. Vemos que fueron los muchachos que sabían que eran dependientes de Dios, a los que se les concedió el privilegio de alabar a Cristo. Como los fariseos no creyeron en Cristo, ¿qué hizo Cristo? Se quedó allí demostrándoles el origen de su deidad y demostrándoles científicamente cómo Él existe. No, Él pasó de ellos y se fue, porque no eran dignos, porque no se consideraban dependientes de Dios. Por esto David dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Así Dios humilla a quienes no quieren reconocer su dependencia de Él. Como dice en 1 Corintios 1:27, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De manera que al hacer esto, al hacer que las personas menos sabias sean las que tengan mayor conocimiento de Dios, Dios es glorificado. Es glorificado, porque está demostrando que no depende de las personas, de que ellos con su propia inteligencia y sabiduría no van a llegar a conocer a Dios, sino que como dependen de Dios, Dios es el que se da a conocer. Allí el nombre de Dios es glorificado. Como decíamos en el ejemplo de Sansón, la fuerza de Sansón se ve en que derrotó a 2000 filisteos con una quijada de un asno. Ciertamente es más fuerte ese que uno que tenga mucho músculo, pero que a duras penas pueda matar a otro, ¿cierto? De manera que lo fuerte no es la quijada, no es el arma que está utilizando. Al utilizar una herramienta débil, está demostrando que el fuerte es el que la utiliza. Así que al utilizar a seres viles y menospreciados, Dios está demostrando lo fuerte y sabio que es Él. Por eso su nombre es glorificado. Solo cuando se es humilde y se reconoce nuestra dependencia de Dios, se puede asombrar uno de todo lo que Dios ha creado. Como lo hace David al decir, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Probablemente cuando David era un simple pastor de ovejas de su padre, seguro pasaba muchas noches a campo abierto y se maravillaba viendo las estrellas que Dios creó. Y esto solo afianzaría su fe en Dios, lo suficiente para que cuando llegara el momento de enfrentarse al gigante Goliat, David supiera que aunque él se sabía pequeño con relación a Goliat, Goliat era diminuto con relación a Dios. Por eso él se ve cuán grande es el Dios del que él depende. Esta es la fortaleza del que se sabe dependiente de Dios, que cree lo que Dios le dice, igual que un niño pequeño cree todo lo que su papá le dice. Por eso esa es la bendición de nosotros los creyentes. Notemos que David no está hablando de Dios,
David no está hablando de Dios. David está hablando con Dios. Por eso vemos que él habla así: cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él está hablando con Dios. Como un hijo habla con su padre. Como un hijo habla con su padre, como alguien que se sabe dependiente de Dios. Uno que se cree independiente de Dios no creerá las palabras de Dios, como los fariseos en los tiempos de Jesús y como la mayoría de la gente de nuestro tiempo. Por eso dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahora, si nosotros reconocemos que somos dependientes de Dios, como lo hizo David, entonces me daré cuenta me podré asombrar de cuán grande es Dios por todas las cosas que Él ha creado. Pero además, al darme cuenta de lo grande que es Dios por todas las cosas que Él ha creado, me daré cuenta también de lo pequeño que soy yo delante de Dios. Segunda parte, la gloria de Dios en el hombre. David, al darse cuenta de lo grande que es Dios, al ver los cielos, las estrellas y la luna que Él hizo, se da cuenta de lo pequeñito que es Él. Y por eso dice: ¿qué es el hombre? Para que tengas de Él memoria. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. ¿Qué somos los seres humanos? Solo una persona que es totalmente dependiente de Dios se maravillaría ante la grandeza de Dios. Y el hecho de que un ser tan grande y maravilloso se dé a conocer a seres tan insignificantes como nosotros, simples humanos, simples criaturas pecadoras. Entonces pensaremos como David y veremos lo insignificante que es el hombre delante de Dios, entendiendo, claro está, que hombres son los seres humanos. Este pensamiento seguramente pasó por la mente de David. De todas las cosas que Dios ha creado, el hombre no es el más rápido. Más rápido es el leopardo. El más fuerte es el elefante. El más grande es la ballena. Lo más alto es una montaña. Lo que está más elevado es una estrella. El ser humano no es nada de eso. De hecho, el ser humano es tan insignificante que un simple mosquito puede matarnos. Una criatura pequeña e insignificante a nuestros ojos puede destruirnos. Así que no somos, por nuestra esencia, por nuestra humanidad, los seres que tengamos algo característico, ¿cierto? Al menos mirándolo como David lo está viendo, en nosotros mismos no hay nada característico que nos haga, que exalte por el resto de la creación. Solo somos, cada uno de nosotros, que somos una persona. ¿De cuántas personas hay en Colombia? Millones. ¿Cuántas personas hay en este continente? Un puntico dentro de todas las personas del continente. Y en el mundo entero, ¿cuánta gente hay? ¿Qué somos? Un puntico dentro del mundo entero. Pero más allá, nuestro planeta, ¿qué es? Solamente uno de todos los que orbitan el Sol. ¿Y nuestro sistema solar qué es? Un puntico en la orillita de la galaxia. ¿Y nuestra galaxia qué es? Una gota pequeñita en el océano vasto que es el universo. Al pensar lo grande que es todo lo que Dios ha creado, ¿qué es el ser humano para que Dios pose su mirada sobre él? Solamente somos un punto dentro de un punto, dentro de un punto, dentro de un punto. Somos algo insignificante.
Entonces, ¿por qué Dios le da tanta importancia a los seres humanos? ¿Qué tenemos de especial para que Dios siquiera se acuerde que existimos? Somos menos que nada delante de Él. Tanto así que Él mismo dice en el Salmo 62, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en una balanza, serán menos que nada. Diciendo, todas las personas del mundo, si las pesáramos en una balanza junto a Dios, nada. O sea, aquí está la nada. Bueno, menos que eso. Menos que eso. Y aún así, Dios no solo se acuerda de nosotros y nos visita, sino que incluso dice David, como dice David, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Dios nos ha coronado de gloria y de honra a los seres humanos. ¿Pero por qué? ¿A qué se refiere este versículo? ¿Por qué Dios nos ha colocado en esta posición tan elevada? Dios nos ha hecho un poco menor que los ángeles, que son, es decir, que somos casi como ángeles. Entonces eso quiere decir que los ángeles son más que nosotros. Pero miremos que Cristo no murió por los ángeles. Y por nosotros sí. A nosotros se nos permite predicar el Evangelio, a los ángeles no. De hecho, hay quienes, obviamente por el significado del texto y por el uso que se le da en el texto de hebreo que leyó el hermano mientras presidía, sabemos que aquí la palabra es ángel. Sin embargo, en el original la palabra que aparece es la palabra Elohim. Elohim se puede traducir como ángeles, pero la mayoría de las veces que aparece en la Biblia esa palabra significa Dios. Por eso en algunas traducciones no dicen le has hecho un poco menor que los ángeles, sino que le has hecho un poco menor a Dios. Hay quienes traducen de esta forma, porque vemos que en otras traducciones, de hecho es así. Si tú buscas en otras traducciones este texto, verás que dice le has hecho un poco menor a los ángeles, le has hecho un poco menor a Dios, y en otras dice que le has hecho incluso un poco, le has hecho casi como un Dios, un mini Dios, por así decirlo. De manera que, cuando menos, mirándolo de esa forma, no quiere decir que ese sea el significado, porque por hebreo sabemos, porque la Biblia se explica ella misma, que la palabra que sí se debe traducir allí es ángeles. Sin embargo, mirándolo un poco desde ese punto de vista, sí nos da a entender algo de que dentro de todas las cosas que Dios ha creado, el ser humano es lo más parecido a Dios que hay. Es lo más parecido a Dios que hay. Somos, en cierto sentido, superior a los ángeles, en cierto sentido. Somos casi como Dios. Solo Dios está por encima de nosotros. Ahora, ¿cómo así que solo Dios está por encima de nosotros? Bueno, el ser humano posee cualidades que ningún otro ser creado posee. Nosotros poseemos conciencia de nosotros mismos. Tenemos personalidad, gracias a la cual podemos relacionarnos entre nosotros, con nuestros semejantes y, más importante aún, con Dios. El ser humano es el cierre de la creación de Dios. Por eso hemos sido coronados con gloria y con honra, porque estamos delante de Él. Pues a las plantas y a los animales, ¿cómo los creó Dios? Él dijo, produzca, haga la tierra, produzca la tierra, y fue hecho. Y al ser humano, ¿cómo lo hizo? Con sus propias manos. Dice que tomó barro, es un hombre, ¿cierto? Ahora, si alguien crea algo, no lo crea porque sí, sino que lo crea con un propósito. ¿Será que tú vas en una casa y ves la pared, una bicicleta aquí colgada a la pared y dirás, ¡ay, qué bonita la bicicleta! Qué bonita se ve ahí colgada, llenándose de polvo y con la cadena oxidada. Se ve tan hermosa esa bicicleta. Cierto que no. Cierto que no. Pues las características que ella posee nos dan a entender a nosotros que debe cumplir una función, que debe tener un propósito, y no es ese, porque no va a tener llantas para estar colgada ahí en la pared. Cierto. Así, cuando Dios creó al hombre, también lo creó con un propósito. Lo creó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Nosotros lo sabemos, pero vayamos a Génesis 1:26 y veamos el propósito de Dios al crear al ser humano. Dice la palabra del Señor
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue creado, ¿cómo nos dice el versículo? Con el diseño de Dios. Fue creado con la imagen de Dios. En toda la creación, solamente el hombre fue creado a imagen de Dios. Y es que debemos entender algo: Dios es espíritu, por lo tanto Dios es invisible. Y si Dios es invisible, ¿cómo lo verá su creación? No puede ver a Dios. Es necesario que Dios tenga una imagen que lo represente a Él delante de su creación. Y esa imagen que representa a Dios somos nosotros. Somos el ser humano. Por eso le da su autoridad y lo coloca como Señor de la creación. Por esto David dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Porque el hombre es el representante de Dios delante de la creación entera. De manera que el hombre fue creado con un propósito: es representar a Dios, es manifestar ciertos atributos de Dios, es dar a conocer a Dios, es dar a conocer la gloria de Dios. El hombre fue creado para darle gloria a Dios. ¿Pero acaso fue eso así para siempre? Nosotros sabemos que no. El hombre no se conformó con su estado de casi Dios, sino que quiso tener un estado no de casi, sino de igual a Dios. Quiso ser libre de Dios. Claro, tú puedes estar por encima de de todo lo creado, pero hay uno que está por encima de ti: es Dios. Si tú eres igual a Él, si te independizas de Él, serás igual. Si te das igual a Él, serás libre de Él, serás independiente. Por eso el hombre desobedeció a Dios y al hacerlo se rebeló contra Él. Y cuando él hizo eso, ¿qué pasó? Dio un mal ejemplo de quién era Dios. Si el ser humano está para mostrar quién es Dios, al hacer eso, no lo hizo. De manera que distorsionó la imagen de Dios que había en él. El hombre es como un martillo que debía darle al clavo, pero no le dio al clavo sino a la pared. Él erró al blanco, que era la gloria de Dios, y decidió darle la gloria a Él mismo. Quiso darle gloria a sí mismo. Por eso vemos que el mundo está como está. Uno se pregunta: ¿por qué es que hay tantas cosas en el mundo? ¿Por qué pasan tantas cosas malas, tantos desastres, tanta violencia? ¿Por qué hay todas estas cosas malas? Porque el hombre no quiere darle gloria a Dios, sino que quiere darse gloria a sí mismo. El hombre no busca la voluntad de Dios, sino que busca el dinero, la fama, el poder. El hombre quiere salud, dinero y amor. El hombre quiere cosas que lo coloquen a él, que lo liberen a él del control de Dios. Claro, tú estás pobre porque Dios lo quiere. Pero si me hago rico, ahí no tiene nada que ver, yo me independizo de Dios. Todo lo que el hombre hace es para tratar de no hacer lo que Dios quiere. No, que si estás enfermo, es la voluntad de Dios. No, pero yo voy a buscar la manera porque... y voy a lograrlo, porque no quiero sujetarme a Dios. Que no te has casado, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. No, yo voy a hacer esto y aquello, voy a casarme con tal y cual, porque no quiero hacer la voluntad de Dios. Y no quiere decir que estas decisiones en sí sean malas, sino la intención de los seres humanos. No querer hacer como Dios lo dice, sino como ellos dicen. Así el hombre dejó de ser siervo de Dios y pasó a ser esclavo de estas cosas. Esclavo de la fama, del dinero, del poder, esclavo del pecado. Así la imagen de Dios se distorsionó, y con ello la autoridad que el hombre tenía sobre la creación también se distorsionó. Por eso la creación también se vio afectada, y por eso la creación se rebela contra los seres humanos.
pues esto hace parte de la maldición que Dios puso al hombre, pues cuando el hombre pecó, Dios maldijo la tierra por causa de él. Como leíamos en Génesis cuando veíamos el estudio, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso la creación se rebela contra nuestra autoridad, y aún las bacterias y los virus nos atacan y nos provocan terribles enfermedades a causa de esto. Pero aún seguimos existiendo a pesar de todo. Aún seguimos siendo la especie dominante del planeta. ¿Por qué? Porque a pesar del pecado, y aunque distorsionada, la imagen de Dios aún está en nosotros. Por eso, para restablecer su gloria, para restablecer la imagen de Dios en nosotros, Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que la imagen de Dios sea restablecida en cada uno de nosotros. Parte 3, la gloria de Dios en Jesucristo. A causa del pecado, el ser humano perdió el estado que tenía delante de Dios. Como leyó el texto que leyó el hermano, ¿cierto? Porque no sujetó a los ángeles, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién se refiere ese pasaje cuando dice que todas las cosas todavía no le son sujetas? ¿Será a Cristo? No, se refiere al hombre. Todas las cosas no le son sujetas al hombre por causa del pecado. Por eso el mismo texto en Hebreos 2, del 9 al 10, continúa diciendo: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. O sea, está diciendo, al hombre no le son sujetas todas las cosas, pero hay uno que ha sido coronado de gloria y de honra, es Jesús, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios, para darse gloria, ¿qué se propuso? Llevar muchos hijos a la gloria. No dice a todos, sino muchos hijos a la gloria. Pero debido al pecado del hombre, esto no se podía realizar, de manera que Dios envió a su Hijo unigénito a cumplir esa labor. Esta labor es dada a Cristo, pero para que Cristo pudiera llevar muchos hijos a la gloria, era necesario un sacrificio de parte de Él. Pero para que este sacrificio sea válido dentro de la justicia de Dios, ¿qué tendría que pasar? Su Hijo tendría que hacerse 100% hombre. Solo así Cristo podría pagar por los pecados nuestros. Notemos que Cristo es llamado Jesús. Estoy diciendo Cristo, pero en el versículo de Hebreos se nos llama Jesús. En el Nuevo Testamento, siempre que vemos que se enfatiza a Cristo como Jesús, se está haciendo un énfasis en su naturaleza humana. Entonces vemos que está diciendo para que Jesús, es decir, en Cristo en su naturaleza humana, Él fue hecho un poco menor que los ángeles, o un poco menor que Dios, en el sentido de su naturaleza humana, siendo esto para la exaltación de la gloria de Dios. Para que Dios sea exaltado, Cristo debía ser humillado. En Edén, Satanás con engaños nos robó nuestro señorío sobre la creación de Dios y nos distorsionó como imagen de Dios. Pero Cristo ha venido al mundo para lograr que recuperemos nuestra condición original como imagen de Dios. Y esto lo hizo haciendo lo que nosotros no hicimos, que es que ser obedientes a Dios. Por eso dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
La humillación de Cristo consistió en hacerse un hombre, un punto dentro de un punto, dentro de un punto, dentro de otro punto, como somos nosotros. Pero ¿por qué Cristo tuvo que hacerse un hombre para redimirnos? ¿Por qué tuvo que hacerlo? ¿Por qué no pudo venir así en su condición divina a morir en la cruz? Bueno, porque sería una contradicción. Dios no puede morir. Él no muere. La Biblia nos dice que si es para que haya perdón de pecados, ¿qué debe haber? Derramamiento de sangre, como dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que Él pudiera morir necesitaba ser un hombre. Él necesitaba ser lo que Adán no fue. Por eso Él es el postrer Adán. Vino a lograr lo que el primer Adán no pudo lograr, redimiendo de nuestros pecados. Así Él puede recuperar nuestra condición original. Esta condición será totalmente nuestra cuando estemos en nuestros cuerpos glorificados. Pero una parte de esa imagen ya ha empezado a componerse en nosotros, del mismo momento en el que recibimos el Espíritu Santo. Y esto no será completo hasta que tengamos nuestros cuerpos glorificados. De manera que el deseo de Dios es que seamos semejantes a Él y estemos en esa posición de gloria y de honor. Pero es el mismo ser humano quien a causa de sus pecados decidió creerle el cuento al diablo, decidió creerle la mentira al diablo y se rebajó dentro del estatus de la creación. Tanto así que el ser humano se considera igual a los animales. Por eso te preguntan, ¿qué somos los seres humanos? Un animal, descendemos del mono, somos animales, igual que el resto de los animales. Resultado de la evolución, degradándose a sí mismo, y cada día se degenera más y más, porque al decir y al considerarnos un animal, nada tiene sentido ni propósito. Todo el mundo va a pensar hacer, ¿y para qué? ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué me esfuerzo haciendo lo bueno y lo correcto? Si igual nos vamos a morir y ya se acabó todo. Hago lo que se me da la gana, no tengo que ver con nada y vivo como yo quiera, vivo la vida loca. Y entonces todos haciendo eso se forma un caos y la sociedad se degenera. Por eso que si te das cuenta, cada día los jóvenes son más rebeldes. Cada día uno ve que hay las personas que son mucho más desordenadas en la sociedad, que son mucho más pecaminosas, abundan. El pecado cada día es más evidente en todas partes y la sociedad se degenera. Este mundo es el resultado de ese pensamiento, de la idea de pensar que no dependemos de Dios, porque no queremos reconocer la grandeza de nuestro Dios. Pero este salmo busca principalmente lo contrario, exaltar la dignidad del ser humano como la más elevada de todas las creaciones de Dios. Por eso el versículo 9 termina como empezó el versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David solo conoció la grandeza de la gloria de Dios en la creación y en el hombre, pero no conoció a Jesucristo como lo conocemos nosotros, porque él sabía de uno que había de venir. Nosotros sabemos quién fue el que vino, que es Cristo nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos una mayor comprensión de la inmensidad de la gloria de Dios. Y por eso nosotros debiéramos tener un mayor agradecimiento con Dios que el que tenía David. Cristo no solo nos devolvió la imagen que perdimos en Adán, sino que además nos ha hecho partícipes de su propia gloria. De manera que terminamos en un estado mejor que el que el ser humano tenía en un principio. El nombre de nuestro Dios es verdaderamente grande y sublime por sobre toda la tierra. Hemos sido creados con un propósito, y es este: darle la gloria a Dios. En esto consiste la felicidad. Solamente seremos verdaderamente felices cuando vivamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, que es darle la gloria a Dios, siendo un fiel reflejo de Dios. Ante lo cual os hago esta pregunta: ¿alguna vez te has visto a ti misma o a ti mismo en un reflejo de la gloria de Dios? ¿Todos los días lo haces? ¿O solamente, o de vez en cuando? ¿O rara vez? ¿O nunca?
Alguna vez dices, esta no es mi mano, esta es la mano de Dios. Por lo tanto, yo no voy a utilizar la mano de Dios para hacerlo malo, porque no me pertenece, le pertenece a Él. Estos no son mis ojos, son los ojos de Dios. ¿Por qué he de ver lo que Dios no vería? ¿Por qué he de hablar lo que Dios no diría? ¿Por qué he de ir a donde Dios no iría? Si se supone que estoy para darle gloria a Dios. David lo hizo y al hacerlo entendió su posición dentro del plan del Creador. Y nosotros los creyentes, al haber sido limpiados de nuestros pecados por Jesucristo, somos en el mundo entero lo más parecido que hay a Dios. Somos lo más parecido que hay a Dios y por lo tanto somos los más capacitados entre toda la creación para darle gloria. Cuando Dios creó al hombre le dijo, fructificad y multiplicaos. Esto es porque Dios quiere que la tierra esté llena de su imagen. Dios quería que los seres humanos se reprodujeran y tuvieran hijos y hubieran más personas para llenar el mundo. Pero como creyentes, que si somos, esa imagen está distorsionada, ¿qué debemos hacer? Que la imagen correcta, la imagen de Cristo, sea también propagada a otras personas. Así que como la imagen más clara que hay de Dios y también los más capacitados para darle gloria, por ende tenemos el deber también de cumplir con el mandato de Dios. Por eso debemos fructificar, multiplicar y señorear, como fue dado en un principio. ¿Cómo fructificamos? Haciendo lo posible para que en nosotros estén los frutos del Espíritu Santo, de modo que seamos una imagen más clara de Dios y no una imagen, y cada día esa distorsión que hay en nosotros vaya comprimiéndose, vaya enderezándose. Hemos de multiplicarnos, procurar que la imagen de Dios que está en nosotros esté también en nuestros semejantes, compartiéndoles su palabra, y hemos de señorear para hacer un buen uso de la creación de la misma forma que Dios lo haría, actuando como Dios actuaría. Así seremos imágenes más claras de Él y podemos llenar la tierra con sus imágenes, con lo cual su nombre será glorificado en toda la tierra, como dice el Salmo. Este es el propósito de nuestras vidas, darle gloria a Dios, y solamente haciéndolo seremos verdaderamente felices. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Señor nuestro, gracias te damos, Padre, por tu misericordia para con nosotros. Te pedimos, te rogamos, te suplicamos que obres en nosotros tu misericordia. Señor, míranos, Padre, por favor. Mira cuán distorsionada es la imagen tuya aún en nosotros, Padre. Ciertamente quizás esa imagen en esta vida nunca estará completa, sino hasta que tengamos nuestros cuerpos resucitados, nuestros cuerpos glorificados. Señor, pero te pido que nos ayudes para que día tras día nos esforcemos en ser una imagen más clara de ti, para que no, Señor, no empañemos la imagen de ti que hay en nosotros, sino por el contrario, que la demos a conocer al mundo entero, y además procuremos con diligencia que esa imagen esté en nuestros semejantes. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por tu grande amor con que nos has amado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y bondadoso. Guíanos y ayúdanos a hacer tu voluntad, a cumplir ese propósito y hacerlo todo para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados, quien vino a corregir esa imagen de Dios en nosotros, a ti nos encomendamos, Padre eterno. Amén.